cada día más, entonces te están llamando a muchas cosas ahora buenas. Por eso que quieren hacer callar a la iglesia de Dios. Por eso que quieren cerrar las iglesias. Porque la iglesia de Dios, de hombres y mujeres que caminan en obediencia, siempre va a decir la verdad. Y siempre va a decir cuando lo malo es malo, lo va a decir que es malo. Y cuando lo que es bueno, va a ser bueno. Entonces aquí hubieron hombres y mujeres que caminaban en espíritu y en verdad. Pablo, por decir la verdad, pasaba más preso que libre. Pero ahí tenía favor de Dios. Tú quieres tener el favor de Dios, entonces camina en la verdad. Porque la verdad te hace libre. Entonces, hermano, luego la desobediencia pertenece a esta naturaleza carnal con la que nacemos por culpa del pecado de nuestros legendarios y antecesores. Pero mira, hay una buena noticia. Dios después de un camino, el sacrificio de un hijo en obediencia completa al Padre hizo que el poder que el pecado tenía sobre nuestras vidas pudiera ser desprendido. El amor de Dios y la obediencia de un hijo, tenemos la bendición para salir de ese estado de desobediencia. Y ese hijo se llama Jesucristo. Ese hijo se llama el Rey de Reyes. Ese hijo se llama el Salvador del mundo. Y ese hijo está para que tú puedas caminar en espíritu y en verdad. Tú quieres ese hijo en tu corazón, déjame decirte que si verdaderamente haces ese arrepentimiento en tu vida, si verdaderamente dejas que ese hijo venga a tu vida, venga a tu corazón, venga a todo tu corazón, a todo tu ser, entonces verdaderamente vas a empezar a sentir que hay una vida que está por delante tuya, que no es la vida que has vivido de sacrificio o de sufrimiento o de pobreza, sino que va a haber una vida en abundancia, una vida que en verdad vas a decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque va a venir el Rey de Reyes a tu vida, va a venir el Señor de Señores a tu vida, va a venir el victorioso a tu vida y vas a caminar en la victoria de Él, vas a caminar en la grandeza de Él, caminando en Cristo Jesús. Pero para eso tienes que verdaderamente tener un encuentro como ese encuentro que tuvo Pablo. A lo mejor no vas a quedar ciego, a lo mejor no te van a llevar a esa ciudad, pero ¿sabes qué? Lo importante en esta vida es que tengas verdaderamente un encuentro con Jesucristo, porque Él es el que va a cambiar tu vida, porque Él es vida nueva y vida en abundancia. Entonces tienes que anhelar ese encuentro con Jesús. Ahora lo puedes hacer. Si muchos han caminado en Cristo Jesús pero no han habido cambio, entonces hoy es el día perfecto y agradable para que le digas: yo quiero ese Cristo que transforma, yo quiero ese Cristo que cambia, yo quiero ese Cristo verdaderamente que pagó en esa cruz por mi vida. Yo quiero ese Jesús, yo lo quiero, yo lo anhelo, porque verdaderamente quiero dar fruto de que no tenga el diablo de que avergonzarme. Amén. Entonces dice Dios en su palabra, Dios está ahí, Jesús está ahí. Mira, solo que tiene una comunión frecuente y constante en oración y ayuno puede recibir la gracia para obedecer. ¿Qué tienes que hacer? Orar y ayunar. Además que déjame decirte que hace bien el ayuno, pero el ayuno no se hace para adelgazar, hermano, sino que el ayuno se hace para ser un hombre y una mujer de acuerdo al corazón de Dios, para poder escuchar a Dios, para poder obedecer a Dios, para poder creerle a Dios, para poder sujetarse a Dios, para poder tener fe como ese granito de mostaza. Para eso es la oración y el ayuno, porque ahí viene la obediencia, la sujeción. Entonces, hermano, solo tienen una comunión frecuente y constante en oración, hermano. Pero entonces, ¿por qué muchos cristianos aún persisten en la desobediencia? ¿Por qué muchos cristianos? Dios le está hablando a los cristianos ahora, no le está hablando a los que no tienen a Cristo Jesús. ¿Tú tienes a Cristo Jesús en tu vida? ¿Tú eres cristiano? Entonces Dios te está dando una respuesta aquí. ¿Por qué cuesta tanto obedecer? Es tremendo, pero Dios nos ama. Él no quiere que sigamos en esta actitud. Yo no quiero seguir en esa actitud. Pues eso se debe a que en la medida en que conocemos la Escritura y la ponemos por obra, entonces nuestra obediencia es probada o reprobada mediante la prueba. Si obedecemos y seguimos la voz del Espíritu Santo que nos guía a la santificación completa de nuestro ser, entonces vamos por buen camino. Pero si por el contrario alimentamos nuestra naturaleza carnal y desobedecemos, entonces proveemos de poder a nuestra alma para que nos impida el crecimiento que es inevitable en Dios. Hermano, nosotros somos culpables que nuestra vida no vaya de triunfo en triunfo, de victoria en victoria.
nosotros somos los culpables que tengamos una vida cristiana mediocre. Nosotros somos los culpables, hermano, entonces que no caminemos, que no lo forcemos. No tienen la culpa el enemigo. No tienen la culpa el esposo, la esposa, el hijo, el papá, la mamá, el pastor. No. Uno mismo tiene la culpa de no caminar en obediencia, porque esto es título personal. O camino o no camino. Aquí no tiene nada que ver que está al lado tuyo. Dile que está al lado tuyo. Si amas a Dios, empieza a caminar. Si amas a Dios, hermana, empieza a caminar. Entonces, hermano, el pueblo de Dios permanece engañado y no posee una obediencia completa, porque aún persiste en la desobediencia, para con muchos de los mandamientos de la Escritura, solo en la medida que ponemos por obra toda obra fiel, consejo de Dios, a través de su palabra, vamos a ser hombres y mujeres que podemos obedecer hasta que sea cada vez más difícil afuera, vamos a hacerla factible en nosotros. En el nombre de Jesús. Entra, varón, no va, porque Dios quiere darte esta palabra. Es para ti esta palabra, varón, también. Así que en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, vamos a poner en obediencia a la palabra de Dios y entonces vamos a ser hombres y mujeres de acuerdo al corazón de Dios. Obediencia. Aquí no tiene nada que ver, hermano, que si tu papá, que si tu mamá, que si tu hermano, si tu tío, si el pastor, si el hermano de la iglesia, la hermana de la iglesia. No tiene nada que ver. Aquí hay una obediencia. Y la palabra de Dios dice, escúchame, porque sé que tú has tenido mucho para obedecer y no lo has hecho. Dice que en la obediencia hay ganancia. Entonces sujétate a Dios. Obedece la palabra de Dios. Empieza a caminar en Dios. Aquí, hermano, es una gran mentira de la carne. De que por culpa de alguien tú no puedas caminar. Eso es mentira. Eso te lo dice la carne. Es solamente eso es carnal. Y sabes que todo lo que es carnal es diabólico. Me suena fuerte, pero es así. Todo lo carnal es diabólico. Es satánico. Lo dice la palabra de Dios. Los hijos de Dios caminan en el Espíritu de Dios. Los hijos de Dios son sobrenaturales porque obedecen la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, mis hijos conocen mi voz. Mis hijos obedecen. Mis hijos se sujetan. Mis hijos hacen de un estilo de vida mi palabra. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Dios está hablando esta noche porque quiere que cambiemos de actitud. Dios quiere renovarlo en espíritu y en verdad. Porque Dios nos ama. Y hermano, ¿quieres obedecer y crecer en fe? Entonces escucha la palabra de Dios. ¿Quieres obedecer y crecer? Entonces sigue su consejo y no dudes. Hazlo con amor y crecerás. Cada vez tendrás que enfrentar retos y desafíos que pondrán a prueba tu obediencia. Pídele a Dios fortaleza para seguir adelante y vivir en santidad, poniendo el consejo de Dios por obra. Hermano, dice Dios que tú y yo vamos a caminar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Amén. ¿Cuántos años dices tú amén? ¿A cuántos años dices gloria a Dios? ¿Y por qué no están los triunfos y la victoria en nuestras vidas? ¿Por qué no están? ¿Sabe por qué? Porque no hay obediencia. Porque no estamos viviendo la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios cambia, transforma. La palabra de Dios te nutre. La palabra de Dios te hace conocer a Dios. La palabra de Dios te hace caminar en el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué no estás caminando? Porque falta obediencia. Esto lo está diciendo para hombres y mujeres en Cristo Jesús. Que muchas veces, hermanos, se han desanimado y ahora están en su casa. ¿Y qué están haciendo en su casa? ¿Están esperando palabra de Dios? No, hermanos, se están secando. ¿Y por qué se están secando? Porque le han hecho caso más a la carne que al Espíritu Santo. ¿Tú crees que Dios va a hablarle a alguien que no quiere obedecer la voz del Espíritu Santo? La palabra de Dios nos dice que no debemos conquistar al Espíritu Santo. Y cuando nosotros empezamos a ser desobedientes, sí empezamos
empezamos a contristar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está para enseñarlo. Está para ayudarlo, para hacer entender la palabra de Dios. Pero cuando tú no quieres, cuando yo no quiero, cuando no quiero obedecer, entonces el Espíritu Santo no va a estar con un desobediente, con una desobediente. No lo va a estar, hermano. Por eso que a los cristianos les cuesta tanto caminar, tanto obedecer. ¿Por qué? Porque no quieren dejar ese lado de la desobediencia. Hermano, Dios quiere que vivamos en santidad y poniéndolo todo por consejo. Dios, hermano, quiere obrar en nosotros y solamente llegará a la medida de Cristo viviendo en santidad y en la perfección que Dios ha dispuesto para tu vida. Hermano, ¿cuál es el plan de Dios? Que sean muchos hombres, muchas mujeres como Cristo Jesús. Pero ¿cuándo tú vas a ser como Cristo Jesús? ¿Cuándo yo voy a ser como Cristo Jesús? Cuando camine como Jesús, cuando obedezca como Jesús, cuando haga lo del Padre y no lo que yo quiera hacer. Jesús le decía, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Cuando empiece a amar como Jesús, cuando empiece a obedecer como Jesús. Hermano, Jesús no cuestionaba, Jesús obedecía. Entonces tú quieres ser un hombre y una mujer de acuerdo al corazón de Dios, entonces empieza a renunciar a la desobediencia. Empieza, hermano, porque si no empieza tú a dar pasos de fe, Dios no obliga a nadie. Amén. Dios no obliga a nadie. Dios dice, venid a mí todos los que están cargados, trabajados, que yo lo haré descansar. Dios dice, venid a mí, Dios no va a ir allá. Porque Dios no es intruso, Dios no es impertinente. Dios dice que Él está ahí, está dispuesto. ¿Para qué? Para bendecirnos. Él ya dio todo, hermano, Él ya no tiene más que darte. Él te dio a Cristo Jesús, lo mejor de lo mejor, la excelencia de excelencia. Te dio, hermano, a Cristo Jesús, su único Hijo, para que tú y yo, que estábamos muertos en delito y pecado, tengamos vida ahora y tengamos vida en abundancia. Y esa vida va a estar en ti y en mí, hermano, cuando empecemos verdaderamente a comportarlo como verdadero hijo e hija de Dios. Déjate de lamento, porque, hermano, los lamentos no sirven para caminar. Déjate de lloriquear, porque esa lágrima y cocodrilo a Dios no lo conmueven. Hermano, déjate de quejarte, porque las quejas avanzas son del mundo, las alabanzas son en el pueblo de Dios. Déjate de lamentarte si ya, hermano, no te resultó, si ya te defraudaron. Pero te olvidaste que el que nunca te va a defraudar, Cristo Jesús. Si Él fue capaz de dar la vida por ti, ¿cómo te va a defraudar? Y tú le diste la espalda, te mandaste a cambiar, te olvidaste que Él dio la vida por ti. ¿Y sabes por qué pasó eso? Por tu naturaleza carnal. Dios dice esta noche, levántate y resplandece. Amén. Levántate y resplandece, dice Dios. No es tiempo de llorar sobre la leche derramada. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de ponerse en pie y empezar a caminar en espíritu y en verdad. Dice Dios, enjuágate, lávate y empieza a caminar. Empieza a creerme, porque yo voy a hacer de ti un hombre, una mujer que camine en espíritu y en verdad, siempre y cuando tú quieras ser un hombre y una mujer en obediencia y sujeción. No hay más tiempo, hermano, para lamentarse. Ya no hay más tiempo para tanto amén. Porque muchos somos buenos para amén y gloria a Dios. ¿Y sabe qué? Muchos, gloria a Dios, que nos dicen que estoy obedeciendo. Mucha gloria, amén y gloria a Dios. Y con eso no te quiero decir que no digan más amén. Que no digan más gloria a Dios, si hay que darle la gloria a Dios. Pero dale la gloria a Dios caminando en espíritu y en verdad. Dale la gloria a Dios cuando te sujetes. Dale la gloria a Dios cuando estés obedeciendo. Dale la gloria a Dios cuando le digas a esta carne por muchos años me mandaste a hacer lo que tú querías. Ahora estoy en Cristo Jesús, soy nueva criatura. Así que tú y yo vamos a caminar, aunque no te guste, pero vas a empezar a tener una vida nueva y vas a tener una vida en abundancia, porque ahora tú y yo, carne, vamos a caminar en espíritu y en verdad. Aunque no te guste, aunque no quieras sujetarte, vas a empezar a hacerlo, porque yo soy nueva criatura, porque tengo el Espíritu Santo y porque tengo al Salvador del mundo y porque tengo a mi Padre Celestial que quiere llevarme de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Así que vamos a caminar
obediencia. Aleluya, amén. ¿Qué podemos, hermanos, concluir? Que somos desobedientes y eso produce una contrariedad tremenda en nosotros. Entre más sujetos en obediencia viva conforme a la Escritura, mayor evidencia en la naturaleza podrás hacer evidente a los demás. Pero si no te esfuerzas y eres perezoso en seguir la disciplina del Espíritu Santo y la obediencia a los mandamientos, entonces aunque no pierdas tu salvación, te estancarás y dejarás de dar fruto. ¿Estás dando fruto? ¿Cómo reconocerlo? Por los frutos que están dando. ¿Qué fruto estás dando? ¿Eres obediente? Hay personas, hermano, que esta palabra obediencia es como un martillo. ¿Sabes? Déjate resistir. Déjate hacer gallito con Dios. Dile, Señor, ya he entendido. Ya he entendido. Quiero que me empiece a gustar la palabra obediencia. Quiero, Señor, que sea ese manantial de vida esa palabra obediencia, Señor. Quiero levantarme en obediencia. Quiero que cuando pasen los momentos más difíciles ser obediente. Señor, quiero acostarme siendo obediente. Quiero, Señor, vivir la obediencia porque eso es lo que a ti te agrada. Y si yo digo que tú estás conmigo, entonces quiero empezar a agradarte viviendo una vida en obediencia. No te resistas, hermano. Dios te está hablando porque te ama. Te ama, te ama, te ama, te ama. Hermano, entonces, ¿cómo reconocerlo? Por los frutos que estás dando. ¿Qué fruto estamos dando, hermano? En la obediencia a la Escritura, aún batalla con la ofrenda, aún batallas lo que no les gusta, hermano, y aquí no se toca. Aún estás batallando con venir a congregarte. Aún estás batallando, hermano, con los diezmos, con la ofrenda. Si, hermano, el diezmo, ofrenda no es solamente dinero. Ofréndate a Dios, hermano. Como algo grato para Dios. ¿Y cómo te ofrendas a Dios? Obedeciendo también. Sujetándote también. Hermano, hay algunos que no les gusta que le hablen algunas cosas. Y sabes, está en la palabra de Dios. Y si no te gusta, hermano, estás resistiendo a Dios. Cuando tú resistes a la palabra, estás resistiendo a Dios. Cuando tú te resistes, hermano, a lo que Dios te está mandando a hacer, entonces te estás haciendo un desobediente ante Dios. Y los desobedientes, hermano, no van a heredar el reino de los cielos. Los desobedientes menos van a tener el favor de Dios. Entonces, hermano, aún no eres obediente a tus superiores, aún reniegas, hermano, te quejas y desobedeces para hacer lo mejor para tu convivencia, eres obediente para con el servicio de la iglesia o te cuesta someterte a ella y que aquellos que están en la autoridad espiritual obedecen los mandamientos, hermano, o aún robas, aún, hermano, engañas, aún, hermano, estás haciendo cosas que no le agradan a Dios. La iglesia está llena de creyentes desobedientes que esperan respuesta a sus oraciones, pero nada se preocupa de someter su voluntad en la obediencia para con la Escritura. ¿Sabe por qué muchas oraciones no están siendo contestadas? Solamente por la desobediencia. Dice que la obediencia es ganancia. Dice Dios probarme. O sea, cuando dice Dios probarme, hermano, no es que está haciendo gallito con nosotros. Probarme, dice Dios, obedece. Sujétate a mi palabra. Camina en espíritu y en verdad. Y verás que yo abriré la ventana de los cielos y te voy a bendecir hasta que sobreabunde. Dios es para bendecirlo, hermano. Dios es amor. Pero ¿por qué no ha llegado a esa respuesta? ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando, hermano? Aún cuando la palabra de Dios dice lo contrario. ¿Por qué tanto desánimo en mi vida? Es porque hay una sola explicación, hermano, porque no estamos agradando a Dios. ¿Y cómo agradamos a Dios? En la obediencia. Te animo para que fortalezca tu vida en la obediencia que Dios bendice, que nos permite crecer como creyente y que se está siendo probado. En ella permanezca firme aún en medio de la tentación, para que pueda salir liberado y dar la batalla de la buena fe. Hermano, todo lo que te lleve a paralizarte no es de Dios. Todo lo que te lleve a desanimarte no es de Dios. Por mucho tiempo ya has estado fuera y Dios te espera como el hijo pródigo. Es tiempo que vuelvas a ser padre. Él nunca ha quitado la mirada de ti. Él siempre te ha estado mirando. Porque tú nunca has perdido la condición de hijo para Él o de hija para Él. Él espera que tú vuelvas.
y vuelvas con un corazón contrito y humillado, que tú vuelvas y decirle a Dios, Padre, perdóname. Y si alguien te dañó, perdóname. Y aún si tienes que perdonarte tú mismo, perdónate. Porque Dios, hermano, va a perdonar al que perdona. Porque Dios nunca te ha borrado del libro de la vida. Porque Dios, hermano, te tiene siempre en sus ojos. Y Jesús siempre está abogando por ti. Dice, Padre, tú me lo diste. Porque Jesús todavía no pierde la esperanza. Jesús todavía no ha perdido la confianza en ti. Así que dice Dios, levántate. Vamos a orar. Tú que estás ahí viéndolo a través de Facebook, te invito a que cierres tus ojos, por favor. Y tú que estás presente aquí, cierra tus ojos. A mí me habló la palabra de Dios. Señor, Señor, ayúdalo. Ayúdalo en medio de nuestras debilidades. Ayúdalo, Señor, para cumplir con la obediencia de tu palabra. Sabemos, Señor, que los que te aman obedecen tus mandamientos. Y te pedimos perdón, Dios. Perdón por estar siendo engañado por nosotros mismos, Dios. Queremos caminar, Señor, en tu palabra. Queremos caminar en tus mandamientos. Queremos ser discípulos diligentes, Señor, para con la obediencia, en amor a ti. Bendice, Señor, todas nuestras vidas. Bendice al que está acá presente, Señor, y al que está ahí a través de Facebook conectado, Señor. Ayuda, Señor, al caído y fortalece al débil, Padre, para mantenerse firme, muy firme, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, porque esta palabra no vuelve vacía, Padre. Gracias por esta palabra, Dios, porque a través de esta palabra muchos se han reconciliado contigo. Muchos, Señor, han salido del engaño. Señor, porque muchos ahora se levantan en ese lugar de sequedad que están, Señor, y ahora han sido plantados, Señor, en ese terreno fértil, en ese terreno que fluye, Señor, agua de vida eterna. Gracias, Señor, por esta palabra, que no solamente la hemos escuchado nosotros, Señor, sino que la han escuchado en distintos países, Señor, porque así a ti te plació, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por ti. Muchas gracias por ti, Jesús, que tú eres la esencia de la obediencia. Y si tú estás en nuestra vida, caminaremos en esa obediencia. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos va a ayudar cada día a permanecer en la obediencia. Te alabamos y te glorificamos. Y toda la honra, toda la gloria es para ti, Padre. En el nombre de Jesús. Y todo el pueblo dice amén. Amén. Y amén, Señor. Hemos sido bendecidos por Dios. Y le doy gracias a Dios por su palabra. Amén. Porque su palabra es vida. Porque su palabra es sanidad. Porque su palabra nos fortalece. Así que gracias a Dios por su palabra. Y yo sé que esa palabra también ha llegado a tu vida. Tú quieres verdaderamente ser un hombre o una mujer que camina en espíritu y en verdad. Entonces busca la iglesia más cercana y congrégate y esté bajo la sujeción de ese pastor. Porque Dios ha puesto pastores para la edificación de la iglesia. Y si quieres pertenecer al ministerio sobrenatural, no importa en qué país estés, en qué ciudad estés, solamente si tú quieres, entonces comunícate al ministerio acá en Arica y comunícate al 56050584, porque Dios te quiere cuidar. Dios quiere llevarte por el camino de la verdad y la vida. Y Cristo Jesús quiere que tú seas ese estilo de vida. Y el Espíritu Santo te quiere guiar para toda la verdad. Te doy un abrazo en Cristo Jesús. Dame ese abrazo tú también de Cristo Jesús. Alabamos a Dios vivo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.